Hola de nuevo para todos ustedes. En otra noche de desvelo. Déjenme hacerles una pregunta antes de comenzar. ¿Alguna vez han escuchado que alguien los llama por su nombre en plena madrugada? Tal vez pensaron que era un familiar o simplemente un sueño. Pero existe una advertencia que muchas personas hemos escuchado desde pequeños. Si eso ocurre, no respondas. Lo inquietante es que las 4 historias de esta noche tienen exactamente ese punto en común. Personas que ignoraron esa vieja advertencia y que, desde entonces, aseguran que nunca volvieron a dormir tranquilas. Como siempre, todos estos relatos fueron enviados por suscriptores del canal. Si alguna vez te ocurrió algo parecido, o tienes una historia que merezca ser contada, déjala en los comentarios. Tal vez aparezca en uno de los próximos videos. Ahora sí, apaga un poco las luces, ponte cómodo y acompáñame en otra noche de desvelo. Este relato fue enviado por un suscriptor. Me pidió permanecer en el anonimato, pero asegura que todo ocurrió hace apenas 3 años, y que desde entonces jamás vuelve a responder cuando escucha su nombre en la madrugada. Siempre pensé que esa advertencia era una exageración de los abuelos. Si alguien te llama por tu nombre en la madrugada, no respondas. Nunca entendí por qué. Si era mi mamá, pues respondía. Si era un vecino, igual. Hasta aquella noche. Vivía solo en un apartamento pequeño mientras terminaba la universidad. Era un cuarto, una sala diminuta y una cocina. Lo bueno era que todo estaba en un 3er piso, así que nunca me preocupaba por ruidos extraños. Aquella noche me acosté cerca de las 2 de la mañana después de terminar un trabajo. No tardé mucho en quedarme dormido. Lo primero que me despertó fue una voz, suave, como si alguien estuviera al otro lado de la puerta de mi habitación. Daniel. Abrí los ojos lentamente. Miré el reloj del celular. 3:21 de la madrugada. Pensé que había soñado. Volví a acomodarme. Unos 20 segundos después, volvió a escucharse. Esta vez, mucho más claro. Daniel. Era una voz tranquila, ni masculina ni femenina. Simplemente, una voz. Sentí un poco de incomodidad, pero pensé que seguramente algún vecino estaba hablando por teléfono en el pasillo. No respondí. Pasó casi 1 minuto de completo silencio. Cuando ya estaba cerrando otra vez los ojos. Daniel. Ahora estaba mucho más cerca, como si la persona estuviera parada justo detrás de la puerta. Mi corazón empezó a acelerarse. Tomé el celular y revisé las cámaras del edificio. No había nadie en el pasillo. Pensé que tal vez las cámaras tenían retraso. Entonces escuché un golpe. Toc. Un solo golpe en la puerta de mi habitación. No muy fuerte. Como si alguien quisiera comprobar si yo seguía despierto. Me quedé completamente inmóvil. Después vino otro. Toc. Y otro. Toc. 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 Los golpes comenzaron a hacerse cada vez más seguidos. No eran desesperados. Eran lentos. Como si quien estuviera afuera tuviera toda la noche para esperar. Entonces volvió la voz. Daniel. Silencio. Daniel. Silencio otra vez. Sé que estás despierto. Sentí que la sangre se me heló. Nunca le había dicho a nadie que vivía solo. Apagué la pantalla del celular para que no se viera ninguna luz debajo de la puerta. Los golpes continuaban. Toc, toc, toc. De repente dejaron de escucharse. Pensé que quien fuera se había ido. Respiré con alivio. Pero apenas unos segundos después, escuché el sonido del picaporte.
Alguien estaba intentando abrir la puerta. La manija comenzó a moverse lentamente. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Después se detuvo. Volvió la voz. Esta vez, apenas susurrando. Daniel, abre. Sentía unas ganas enormes de responder. Era extraño, como si mi cabeza quisiera hacerlo sola. Incluso tuve que morderme el labio para no contestar. Pasaron casi 10 minutos. No hubo más golpes. No hubo más voces. Cuando finalmente amaneció, reuní el valor para abrir la puerta. No había absolutamente nadie. Lo primero que hice fue revisar la cámara del pasillo. Durante toda la madrugada, no apareció ninguna persona frente a mi apartamento. Lo inquietante ocurrió cuando revisé el audio. Entre las 3:21 y las 3:34, solamente se escuchaba una voz pronunciando mi nombre, pero la cámara nunca registró a nadie. Me mudé 2 semanas después, y aunque ya han pasado 3 años, hay noches en las que vuelvo a despertar exactamente a las 3:21, y, durante unos segundos, alcanzo a escuchar que alguien susurra mi nombre desde el otro lado de la puerta. Nunca he vuelto a responder. Hasta hoy no sé quién intentaba entrar aquella madrugada, pero desde entonces entendí por qué tantas personas repiten la misma advertencia. Si alguien pronuncia tu nombre cuando todos deberían estar dormidos, guarda silencio. Historia 2. Anónima. Este relato fue enviado por una suscriptora. Me pidió permanecer en el anonimato porque asegura que todavía vive en la misma casa donde ocurrió todo y que, hasta el día de hoy, no ha podido volver a dormir tranquila. Esto pasó cuando tenía 17 años. Vivía con mis papás y mi hermano menor en una casa de 2 pisos. Mi habitación estaba en el segundo piso, al final del pasillo, justo frente a una ventana que daba al patio. Mi abuela siempre nos repetía la misma advertencia cuando se quedaba a dormir con nosotros. Si alguna vez escuchan que alguien los llama por su nombre en la madrugada, no respondan, aunque la voz sea igual a la de un familiar. Nunca le di importancia. Pensaba que eran esas supersticiones que pasan de generación en generación. Hasta una madrugada de octubre. Eran aproximadamente las 3 de la mañana cuando desperté porque escuché que alguien decía mi nombre. Valeria. Era la voz de mi mamá. No había duda. Sonaba exactamente igual. Todavía medio dormida respondí. ¿Sí, mamá? No hubo respuesta. Esperé unos segundos, pensando que quizá no me había escuchado. Volví a decir, ¿qué pasó? Silencio. Pensé que tal vez quería pedirme un favor, y no me había oído. Así que me levanté de la cama, y abrí la puerta. El pasillo estaba completamente oscuro. Solo entraba un poco de luz desde una ventana del primer piso. Me asomé hacia las escaleras. No había nadie. Entonces escuché otra vez la voz. Valeria. Esta vez venía desde abajo, desde la sala. Me pareció extraño, porque mi mamá nunca me llamaba desde ahí en plena madrugada. Bajé lentamente las escaleras. Con cada escalón sentía que la casa estaba demasiado silenciosa. Ni el refrigerador hacía ruido, ni los perros de los vecinos ladraban. Era un silencio incómodo. Cuando llegué a la sala, estaba completamente vacía. La televisión apagada, las ventanas cerradas. Nadie. En ese momento escuché un ruido detrás de mí. Volteé rápidamente. No había nada, solo las escaleras, por donde acababa de bajar. Decidí ir al cuarto de mis papás. Empujé la puerta con cuidado. Los dos estaban profundamente dormidos. Mi mamá incluso estaba roncando. Fue ahí
cuando sentí un nudo en el estómago. Si ella estaba dormida, ¿quién me había llamado? Regresé al pasillo intentando convencerme de que todo había sido un sueño. Pero antes de subir las escaleras, escuché nuevamente la voz. Mucho más fuerte. Valeria. Venía del segundo piso. Exactamente desde mi habitación. Corrí escaleras arriba. La puerta de mi cuarto estaba abierta. Yo estaba completamente segura de haberla dejado abierta cuando bajé. Lo primero que hice fue encender la luz. No había nadie, pero la ventana estaba abierta de par en par. Lo extraño era que esa ventana casi nunca se abría. Estaba dañada y había que hacer mucha fuerza para moverla. La cerré como pude y me acosté otra vez. Pensé que todo terminaría ahí. 5 minutos después, sonó mi celular. Era un mensaje de mi hermano. Dormía en la habitación de al lado. Solo decía, ¿por qué subiste corriendo? Le respondí, porque mamá me llamó. Su respuesta llegó casi de inmediato. No fue mamá. Yo también escuché que alguien dijo tu nombre. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Abrí la conversación para escribirle otra pregunta. Pero antes de hacerlo, recibí otro mensaje suyo. No salgas del cuarto. La voz volvió a llamarte. En ese mismo instante, la escuché otra vez, justo al otro lado de mi puerta. Valeria. Era un susurro, tan cerca, que parecía haber alguien apoyado contra la madera. No me moví, ni siquiera respiraba fuerte. La voz volvió. Una vez, 2 veces, 3 veces, siempre con el mismo tono, como si estuviera esperando que yo contestara. Después de varios minutos, dejó de escucharse. Nadie abrió la puerta. Nadie caminó por el pasillo. Cuando amaneció, mi hermano me contó que él también había escuchado la voz durante varios minutos. Pensó que era yo hablándole desde afuera de su cuarto, pero nunca abrió la puerta. Mi abuela solo hizo una pregunta cuando le contamos lo ocurrido. ¿Tú respondiste la primera vez? Le dije que sí. Ella bajó la mirada y respondió algo que todavía recuerdo. Entonces qué bueno que no respondiste una segunda. Nunca quiso decirnos por qué. Desde esa madrugada, si escucho que alguien pronuncia mi nombre mientras todos duermen, aunque suene exactamente igual a la voz de mi mamá, no vuelvo a contestar. Hasta hoy, nadie en mi familia ha podido explicar quién pronunciaba mi nombre aquella noche. Pero desde entonces, existe una regla que nadie se atreve a romper en esa casa. Si alguien te llama en la madrugada, primero espera a que amanezca. Solo entonces sabrás si realmente era alguien de tu familia o algo que solo quería que respondieras. Historia 3. Carlos. La siguiente historia fue enviada por Carlos, de Guadalajara, México. Él asegura que nunca creyó en este tipo de advertencias hasta que una madrugada vivió algo que todavía no ha podido explicar. Incluso afirma conservar una grabación de aquella noche, aunque dice que ya no es capaz de escucharla completa. Trabajo como guardia de seguridad en una empresa de logística. Durante casi 8 años estuve en el turno de noche, así que era normal llegar a mi casa cuando todos los vecinos seguían dormidos. Mi esposa ya estaba acostumbrada. Yo llegaba cerca de las 4 de la mañana, me bañaba y me acostaba unas horas antes de volver al trabajo. Nunca había pasado nada extraño, hasta una madrugada de noviembre. Recuerdo perfectamente que ese día había llovido muchísimo. Llegué a mi casa alrededor de las 3:50. Mi esposa seguía dormida, y traté de no hacer ruido para no despertarla. Me acosté unos minutos después. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché una voz.
Carlos. Abrí los ojos creyendo que era mi esposa. Como seguía medio dormido, respondí casi por instinto. ¿Qué pasó? Nadie contestó. Giré la cabeza. Ella seguía profundamente dormida. Pensé que había sido parte de un sueño, y volví a cerrar los ojos. Un minuto después, volvió a escucharse. Carlos. Esta vez estaba completamente despierto. Me incorporé en la cama. ¿Amor? Mi esposa abrió los ojos confundida. ¿Qué pasa? Le pregunté si me había llamado. Me dijo que no. Todavía estaba intentando entender lo que había pasado, cuando los dos escuchamos claramente la voz por tercera vez. Carlos. Venía del patio trasero. Mi esposa me miró tan asustada como yo. Los dos permanecimos en silencio. Entonces sonó otra vez. Carlos. No gritaba. No parecía una amenaza. Era una voz tranquila, como si simplemente quisiera que saliera. Mi esposa me pidió que no abriera la puerta, pero yo llevaba años trabajando de noche. Pensé que podía tratarse de algún vecino, o incluso de alguien que necesitara ayuda. Tomé una linterna y me acerqué lentamente a la cocina, desde donde podía verse el patio. No había nadie. Encendí la luz exterior. Nada. Ni una persona, ni un animal. Solo el piso mojado por la lluvia. Mientras seguía mirando por la ventana, la voz volvió. Esta vez, detrás de mí. Carlos. Sentí un escalofrío inmediato. Volteé. Mi esposa seguía parada en el pasillo. Ella también lo había escuchado. Lo supe por la expresión de su cara. Sin decir una palabra, cerramos con seguro todas las puertas de la casa. Intentamos volver a dormir, pero era imposible. Cada 5 o 10 minutos, la voz volvía a aparecer, siempre pronunciando mi nombre. Nunca decía otra cosa. Jamás levantaba el tono. Solo, Carlos. A eso de las 5 de la mañana decidí revisar las cámaras de seguridad. Había una enfocando el patio, otra apuntando hacia la cochera, y una más hacia la entrada principal. Revisé la grabación. No aparecía absolutamente nadie. Adelanté el video hasta el momento en que escuchamos la primera voz. En la imagen no ocurría nada, pero al subir el volumen, se escuchaba perfectamente. Carlos. Mi esposa dejó de mirar la pantalla. No quiso seguir escuchando. Yo revisé toda la grabación. La voz aparecía 7 veces, siempre en distintos lugares. A veces parecía venir del patio, otras de la entrada, y una última, desde el interior de la casa. Lo más extraño ocurrió al día siguiente. La cámara que apuntaba hacia el patio dejó de funcionar. El técnico dijo que la tarjeta de memoria estaba completamente dañada. Intenté copiar el video al computador. El archivo se corrompía siempre en el mismo segundo, justo antes de que volviera a escucharse la voz. Aún así, logré guardar una copia en un disco duro. Nunca he querido volver a reproducirla. Hace unos meses, un compañero del trabajo insistió en escucharla. Le advertí que no lo hiciera. No me hizo caso. Al día siguiente, me llamó para preguntarme algo muy extraño. Quería saber por qué, al final de la grabación, se escuchaba una segunda voz, susurrando otro nombre. Yo nunca había llegado hasta esa parte. No tuve el valor de comprobarlo. Desde entonces, el disco duro permanece guardado dentro de un cajón. Y pienso dejarlo ahí para siempre. Carlos asegura que nunca volvió a responder cuando escucha que alguien pronuncia su nombre durante la madrugada. Pero lo que más le inquieta no es la voz que lo llamaba, sino no saber cuál era ese segundo nombre que apareció al final de la grabación, ni a quién estaba buscando aquella noche. Historia 4. Valeria Rojas, Medellín, Colombia.
Mi abuelo tenía razón. La última historia de esta noche fue enviada por Valeria Rojas, de Medellín, Colombia. Ella cuenta que nunca creyó en las supersticiones de su abuelo, hasta que una madrugada comprendió por qué él insistía tanto en una sola regla: nunca respondas si escuchas tu nombre mientras todos duermen. Mi abuelo era de esas personas que siempre tenían un consejo extraño para todo. Cuando era niña, me decía cosas como que no silbara dentro de la casa, que no mirara por la ventana cuando escuchara ruidos en la madrugada, y que nunca dejara un espejo frente a la cama. Pero había una advertencia que repetía más que cualquier otra: si una noche escuchas que alguien pronuncia tu nombre y sabes que todos están dormidos, quédate quieta. No respondas por nada del mundo. Yo siempre me reía. Pensaba que solo quería asustarnos para que no anduviéramos despiertos hasta tarde. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 18 años. Y con el tiempo, olvidé por completo aquella conversación. 5 años después, ya vivía sola en un apartamento. Era un lugar tranquilo. Nunca había escuchado un ruido extraño. Nunca había sentido miedo de dormir sola. Hasta una madrugada. Desperté sin motivo aparente. No había tenido ninguna pesadilla. Simplemente abrí los ojos. Miré el reloj del celular. 3:33 de la mañana. Pensé en volver a dormir. Fue entonces cuando escuché mi nombre. Valeria. Era una voz suave, muy parecida a la de mi abuelo. Sentí una mezcla de tranquilidad y confusión. Era imposible. Él llevaba años muerto. Intenté convencerme de que estaba soñando, pero unos segundos después, volvió a escucharse. Valeria. Esta vez parecía provenir de la sala. Sentí el impulso de levantarme. No sé cómo explicarlo. Era como si una parte de mí necesitara ir hasta donde estaba esa voz. Me senté en la cama. Justo cuando iba a poner los pies en el suelo, recordé las palabras de mi abuelo. No respondas. Me quedé inmóvil. Entonces, la voz cambió. Ya no sonaba como él. Ahora era exactamente igual a la de mi mamá. Valeria. Ven un momento. Mi mamá vivía a más de 1 hora de mi apartamento. No tenía sentido. Permanecí en silencio. Pasó casi 1 minuto. Después, escuché algo que hizo que el miedo se apoderara por completo de mí. Pasos lentos. Alguien caminaba por el pasillo de mi apartamento. Yo conocía perfectamente el sonido del piso de madera. Sabía cuando alguien caminaba sobre él. Los pasos se acercaban a mi habitación. 1, 2, 3. Hasta detenerse justo frente a la puerta. Contuve la respiración. La manija comenzó a moverse muy despacio, como si alguien intentara abrir sin hacer ruido. El seguro evitó que la puerta se abriera. Entonces escuché 3 golpes. Toc, toc, toc. No eran fuertes. Parecían golpes hechos con los nudillos. Esperé. La voz volvió a hablar. Esta vez, ya no imitaba a nadie que conociera. Era completamente distinta. Más grave, más lenta. Sé que estás ahí. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que pensé que quien estuviera afuera podría escucharlo. Tomé el celular con cuidado. Quise llamar a la policía, pero no había señal. Intenté enviar un mensaje a mi mamá. No salía. Lo único que funcionaba era la cámara. Sin pensarlo demasiado, abrí la aplicación y apunté hacia la puerta de mi habitación. No veía nada extraño. Solo la puerta cerrada. Pero cuando acerqué el teléfono para hacer zoom, el reflejo de la pantalla mostró algo que yo no podía ver directamente. Había una sombra parada al otro lado.
No tenía forma definida. Solo permanecía completamente inmóvil frente a mi puerta. Apagué el celular inmediatamente. No quería volver a verla. Los golpes continuaron durante varios minutos. Después, todo quedó en silencio. No recuerdo en qué momento me quedé dormida. Cuando amaneció, salí de la habitación. La puerta del apartamento seguía cerrada con llave. Las ventanas también. No había señales de que alguien hubiera entrado. Pensé que quizá todo había sido producto del sueño. Hasta que vi el piso del pasillo. Había marcas, como si alguien hubiera arrastrado lentamente los pies desde la entrada del apartamento hasta la puerta de mi habitación. Solo había un detalle. Las marcas terminaban exactamente frente a mi puerta. No había huellas de regreso. Ese mismo fin de semana, fui a visitar a mi abuela y le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, fue hasta un cajón y sacó una libreta vieja que pertenecía a mi abuelo. En una de las últimas páginas había una frase escrita a mano. No siempre te llaman para que respondas. A veces, solo quieren saber si sigues ahí. Mi abuela me dijo que esa era la única explicación que mi abuelo daba cada vez que alguien le preguntaba por qué nunca había que contestar. Desde entonces, cada vez que despierto en la madrugada y escucho cualquier ruido, permanezco completamente en silencio. No importa cuánto se parezca la voz a la de alguien que quiero. No vuelvo a responder. Valeria asegura que nunca volvió a escuchar aquella voz. Sin embargo, todavía conserva la libreta de su abuelo en la mesa de noche. Dice que algunas madrugadas despierta exactamente a las 3:33. Mira la puerta de su habitación y durante unos segundos tiene la extraña sensación de que alguien está esperando al otro lado, deseando escuchar una sola palabra para saber que sigue allí. Y hasta aquí las historias de esta noche. No sé ustedes, pero después de leer estos relatos, creo que voy a pensarlo 2 veces si alguna vez escucho que alguien pronuncia mi nombre en plena madrugada. Ahora, quiero leerlos a ustedes. ¿Alguna vez les ocurrió algo parecido? ¿Escucharon una voz, un golpe en la puerta? ¿O vivieron alguna experiencia que todavía no pueden explicar? Déjenla en los comentarios. Siempre estoy leyendo sus historias, y muchas de ellas terminan apareciendo en los próximos videos del canal. Si disfrutaste este tipo de relatos, recuerda suscribirte, porque cada semana traemos nuevas historias de terror, misterio, sucesos inexplicables y experiencias enviadas por personas como tú. Gracias por acompañarme una noche más. Descansa si puedes, y nos vemos en la próxima noche de desvelo.